Quiero dedicar una serie de capítulos a hablaros sobre la historia de la osteopatía, sobre los personajes más relevantes desde sus inicios. Del padre de la osteopatía, el doctor Andrew Taylor Still, ya hemos hablado mucho, ya hay bastante información en las redes, pero mucho menos de su alumno y contemporáneo, el doctor John Martin Littlejohn, al que dedicaré un capítulo aparte. Sin duda que en la comprensión del modelo osteopático debemos conocer los cimientos que suponen el binomio Still-Littlejohn. Para ello, quiero daros unas pinceladas de estas dos personalidades, dos genios adelantados a su tiempo, que aparte de muchas diferencias tenían en común su inquietud, observadores de la vida y de la naturaleza, y personajes un tanto raritos en la época que les tocó vivir, pero que en ambos la osteopatía fue el motor de sus vidas y el motivo de lucha contra todas esas adversidades que les fueron sucediendo. Still, siempre entusiasta desde niño, encantado de trabajar en la mecánica, en el taller de su padre. Como os decía antes, un gran observador, diseccionador de ardillas y coleccionista de huesos de animales. Muchas preguntas en su mente y con una pasión sobre los organismos vivos que sin duda fue un punto clave en sus posteriores descubrimientos. John Martin Littlejohn, el pequeño Juan como se le conocía, un niño ya de salud débil, pero sobre todo gran intelectualidad. Licenciado en Teología y Derecho y que gracias a sus estudios viajó desde su Escocia natal a Estados Unidos, donde se doctoró en Política y en Leyes. Gracias a ello, fue tratado por el doctor Still de sus procesos hemorrágicos y respiratorios crónicos, siendo milagrosos los resultados, pues llegó a curarse. Esto fue lo que le animó a dejarlo todo y a estudiar en la escuela de Kirksville, llamada ya en aquel entonces la Escuela Americana de Osteopatía, fundada por Still. Fue Still el que vio en Littlejohn un talento de grandes capacidades y quien invitó a estudiar osteopatía. Pero todos sabemos que dos grandes genios juntos no suele ser una buena combinación. En 1899 fue ya decano de esta institución. Ahí empezó el enfrentamiento entre ambos, ya que Littlejohn venía con nuevas ideas y prácticamente en menos de 3 años abandona a Still y funda el Colegio Americano de Medicina Osteopática en Chicago, que posteriormente cambió su nombre por las críticas de la Asociación Americana de Osteopatía, donde Still estaba. Entonces se pasó a llamar The Littlejohn College and Hospital. En el año en que fallece Still, en 1917, Littlejohn, que ya llevaba 2 o 3 años en Inglaterra, funda la British School en Londres. Supuso la primera escuela de osteopatía en Europa y donde en aquellos años se formaron alumnos de la talla de Thomas Edward Hall y posteriormente de John Wernham. Ambos piezas claves en la continuación de la transmisión de la osteopatía hasta nuestros días y a los que les dedicaré un capítulo aparte. Está claro que hubo desavenencias entre los dos grandes genios, Littlejohn y Still, pero que la osteopatía ha sido la gran beneficiada de esto, dado que el impulso que tomó y las aportaciones de ambos hicieron enriquecer sin lugar a dudas esta otra forma de mirar al organismo y de ser abordado en los procesos tanto de la salud como de la enfermedad, no debemos olvidarlo. Still hablaba siempre de la forma, de la estructura, es decir, anatomía, anatomía y más anatomía. Littlejohn, por el contrario, era más de la fisiología, partidario de que la función prevalece a la estructura siempre en los cuadros patológicos. Still hablaba de la sangre arterial, Littlejohn del sistema vasomotor. Still hablaba de ajustar la estructura para mejorar la función. Littlejohn hablaba siempre del ajuste del cuerpo, del ajuste global. En fin, una dicotomía en la que profundizar para poder entender la osteopatía de verdad, y que es muy interesante y necesario, dado que olvidarse de nuestros orígenes nos ha llevado a una osteopatía descafeinada, muy medicalizada en los tiempos que corren, pero ha perdido sin duda de vista la base y la filosofía que la dio origen. Hoy, tristemente, vende más una medicina sin alma, con el miedo como base de la clientela, con dogmas impuestos desde nuestro nacimiento, introducida ya en la escuela y en las familias, y cada vez con menos criterios y pensando siempre que la naturaleza es tonta,
y que ha creado seres vivos llenos de errores. No dejamos cada día de luchar contra esos temidos virus y bacterias, es decir, contra nuestra propia esencia, pues son parte indisoluble de nuestra composición y de nuestro ADN. Quizás estas creencias draconianas se fundamentan tal vez por no haber sido capaces de pensar un poco, de perder el miedo a la naturaleza y de recuperar nuestros propios códigos biológicos, viviendo en armonía y fuera de unas creencias que son impuestas, pero que carecen totalmente de fundamento. Me llevaría muchísimo tiempo poder explicar todo esto, pero realmente la teoría microbiana o los postulados de Koch, que son la base para comprender esto, es la gran equivocación de la medicina y sobre la que se fundamenta este sistema médico-cientifista, con un solo fin: control, control, control y negocio, negocio, negocio. Decía Sócrates que solo el conocimiento te hará libre. Y ciertamente así es, porque es lo que te va a llevar a ser capaz de poder decidir cómo y con qué herramientas o medicinas tratarte. Estudiar la osteopatía no es aplicar solo técnicas, sino comprender un modelo natural basado en las leyes biológicas, y solo desde ahí tendrá sentido abordar al organismo de una forma integral. Conocer esta otra forma de tratamiento te ayudará a decidirte poner un osteópata en tu vida. Te espero en más posts. Gracias.